Bueno, varios temas que están en boga, sobre todo el de Mexicana de Aviación, pasan por el tema laboral. Para eso invitamos a Javier Lozano, el secretario del Trabajo. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás, Javier? A ver, cuéntanos en primer lugar este tema de Mexicana de Aviación. Escuchamos que la aerolínea argumentó que por su modelo de costos tenían, bueno, le echó realmente la culpa a los sindicatos, el de pilotos, de las sobrecargos, decía que así no puede salir la aerolínea. Pero los sindicatos creo que sí han venido haciendo su parte desde hace un par de años. Cuéntanos un poco cómo tú estás viendo las cosas en Mexicana. Bueno, muy complicadas porque Compañía Mexicana de Aviación forma parte de lo que se llama el nuevo grupo aeronáutico, donde también está CLIC, está Link, es decir, otras dos líneas digamos, regionales parecidas a las de bajo costo. Y Compañía Mexicana de Aviación es una línea troncal, como se le llama, que hace también vuelos al exterior, en fin. Efectivamente, en los últimos meses, años, se ha venido detectando que Compañía Mexicana de Aviación pasa por una situación financiera muy frágil y la administración ha imputado la mayor parte de esta fragilidad al costo, a decir de ellos, tan elevado que tienen los contratos colectivos, particularmente el de pilotos y en menor medida el de sobrecargos. Y dicen que con ese modelo, como bien apuntabas, Pepe, no es viable en el mediano plazo, vamos, ya ni siquiera en el corto plazo, no es viable esa compañía, que hay que recordar que es una concesión federal que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explotar una vía general de comunicación, de tal manera que en estos últimos días, semanas, se ha venido discutiendo cuál puede ser la fórmula para salvar a la compañía. Y ha quedado también claro que el gobierno federal no está pensando ni en el rescate como tal, como ha ocurrido en años anteriores, cuando una y otra vez se ha privatizado el Mexicana, Aeroméxico, y de nueva cuenta el gobierno tiene que entrar a un rescate financiero y la vuelve a tomar bajo su control y luego la vuelve a privatizar. Ese es un cuento de nunca acabar. No está pensando el gobierno del presidente Calderón en el rescate, tampoco en la requisa, porque también lo que se piensa es que ya con la oferta que existe, tanto nacional como extranjera, se pueden atender las rutas que dejaría de operar en un momento dado Compañía Mexicana de Aviación. Pero nosotros no nos conformamos con eso, nosotros no estamos de acuerdo en que simplemente se diga, les fue mal, tuvieron un mal negocio, mala tarde, echarle la culpa a los sindicatos o a los trabajadores, que me parece brutalmente injusto, porque no lo veo así, porque sí creo que tanto en el caso de pilotos como en el caso de sobrecargos, particularmente en pilotos en el 2006, se les pidió, a ver, primero vamos a partir de la base, cuando este grupo de accionistas o de inversionistas compran Mexicana de Aviación, conocieron perfectamente los contratos colectivos, y eran contratos, por cierto, bastante más pesados de los que están ahora, y compraron a sabiendas de que esa era la estructura de los contratos colectivos. En el 2006 le pidieron a los pilotos que hicieran un esfuerzo para adelgazar precisamente el alto costo que esto significaba para la compañía. Los pilotos accedieron, le dieron algo así como 25 millones de dólares por año, si no es que más, reduciendo prestaciones de su contrato colectivo, o sea, conquistas que ya tenían ellos en la bolsa, y se dieron. En el caso de sobrecargos, se fueron a un conflicto colectivo de naturaleza económica, donde aparentemente el laudo salió a favor de la empresa para reducir ese contrato colectivo de trabajo. El sindicato se fue a amparo, perdió en el amparo, pero ahora está la revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que en las próximas semanas esto se termine de resolver, pero mientras todo esto ha ocurrido, los sobrecargos no han recibido un solo centavo de aumento salarial en 3 años. Es decir, de que ha habido esfuerzo de pilotos y de sobrecargos, a mí no me cabe la menor duda. Y yo no estoy de acuerdo en que solamente se le impute, ¿verdad?, la fragilidad financiera o el fracaso incluso como modelo de negocios a Compañía Mexicana de Aviación en virtud de los contratos colectivos. Ahora, ¿cuál es la actitud ahora de los sindicatos? Ha venido de menos a más. Al principio, Compañía Mexicana de Aviación, el nuevo grupo aeronáutico dijo, se las vendemos en $1, pero se quedan con buena parte de los activos, otros se los queda el grupo. Pero además, o si nos quedamos con la empresa, tienen que reducir cerca del 35% del personal, tienen que reducir sus salarios en alrededor del 40%, también en las prestaciones de su contrato colectivo. Era muy unilateral la posición del grupo respecto a los sindicatos, y decía, y me tienes que resolver el domingo. Así es, Javier. Yo creo que este es un tema fundamental porque estamos viendo que en este momento se puede
marcar un parteaguas en lo que el gobierno mexicano ha tenido como actitud en la historia reciente respecto de lo que pasa en las aerolíneas que tradicionalmente buscaban rescatarlas después de que fueron privatizadas. En el fracaso viene el gobierno, resarce los daños, las retoma y absorbe las pérdidas. Aquí, ¿cuál es el camino? Porque hasta lo que hemos visto hoy es como si la empresa quisiera responsabilizar a los sindicatos, a los contratos colectivos, de algo que han tenido una corresponsabilidad, por lo menos en esta administración que han tenido. ¿Cuál es el camino? El gobierno, ya dijiste, no va a rescatar, el gobierno mexicano no va a requisar. Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, el camino es, en mi opinión, a ver, y quiero hacer una aseveración que me parece muy importante destacar en este momento. En casi 4 años que llevo como secretario de Trabajo y Televisión Social, no había visto la actitud de un par de sindicatos tan comprometida con salvar su fuente de trabajo como estoy viendo en pilotos y en sobrecargos. Al grado de que no solamente lo que había ocurrido la semana pasada, que dijo la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación que estarían dispuestos a reducir buena parte de sus prestaciones y darle algo así como 250 millones de pesos por año a compañía mexicana. No, ya llegaron al extremo de decir, congelamos temporalmente nuestros contratos colectivos de trabajo para solamente recibir prestaciones en términos de la Ley Federal del Trabajo como el mínimo irrenunciable. Y además, estamos de acuerdo en que durante un tiempo también razonable no se nos paguen nuestros salarios, eso se difiera el pago de los mismos, para darle ese espacio, para poder darle los recursos de operación necesarios para que siga volando, para que siga operando esta aerolínea. Entonces, el discurso de que lo que hace inviable a esta aerolínea son los sindicatos y sus contratos colectivos, ya puede quedar atrás. Ahora lo que estamos viendo realmente es una actitud bastante responsable de los dos gremios, de los dos sindicatos. ¿Qué es lo que sigue en mi opinión? En mi opinión lo que sigue es que en este proceso de concurso mercantil, ya se admitió la demanda de concurso mercantil por parte del juez de distrito correspondiente. Eso que permite dos cosas: que no se ejecuten garantías, que no se ejecuten los créditos, que los acreedores no le reclamen el pago de las deudas a la compañía, le da el espacio para reestructurar dentro de este proceso de operación bajo la administración, pero pareciera que eso no va a ser suficiente. Entonces, lo que en mi opinión corresponde es que con el esfuerzo que están haciendo pilotos y sobrecargos, que se pueda eso monetizar, por así llamarlo, que se le pueda calcular qué significa eso para efectos del valor económico que tendría la empresa y convertirlo en acciones de la compañía, que los propios trabajadores se conviertan en accionistas de la empresa. Que venga un grupo complementario de inversionistas a inyectarle el dinero que por lo visto ya no están dispuestos a inyectar los accionistas actuales del nuevo grupo aeroportuario. Por lo tanto, estos también quedarían diluidos en su participación accionaria, y con ello también, con estas señales, los acreedores tendrían pues una suerte de certidumbre, de tranquilidad, de que sus créditos van a honrarse, claro, pues, quizás con una reestructuración, pero que esto permitiera salvar las cerca de 5,000 fuentes de trabajo que representaría sacar completamente del mercado a la Compañía Mexicana de Aviación. Claro, y ahí, Javier, uno de los temas es, bueno, los pilotos, las sobrecargos, tú bien lo dices, van a hacer un esfuerzo muy importante para dejar atrás su contrato colectivo de trabajo. La verdad es que sí es un esfuerzo muy importante, que eso se pueda monetizar, tomar en cuenta. Pero, ¿y cómo van a traer a un inversionista nuevo si de repente da la impresión que Mexicana de Aviación se quedó, porque todo se pasó al nuevo grupo aeronáutico, se quedaría sin nombres, o tendría los nombres, se quedaría sin los slots, es que, se quedaría con infraestructura? ¿Con qué se quedarían entonces? Parte de lo que ocurrió también, y sin tener los detalles sobre la mesa en este momento, pero parte de lo que ha ocurrido es que con el surgimiento de Click y posteriormente de Link, buena parte del valor que originalmente tenía Compañía Mexicana de Aviación fue transferido a estas otras dos compañías dentro del mismo grupo de interés. Entonces pareciera que los buenos activos, las buenas rutas se fueron trasladando a estas aerolíneas, incluso para tener sindicatos más a modo con los intereses y las necesidades del grupo, y con contratos colectivos también más cercanos a lo que tienen las compañías, las nuevas de bajo costo. Yo diría casi muy cercanos a lo que son sindicatos blancos y contratos de protección, y no realmente sindicatos fuertes con contratos colectivos serios. Entonces, esa como estrategia de negocios, pues en otro tipo de actividades, a mí me parecería que pues sería más que bienvenido, pero el problema es que estás hablando de una concesión federal